Buenos días, pues hoy día iniciamos lo que es el estudio de las funciones propiamente logarítmicas. Este tipo de funciones son las inversas de las funciones exponenciales que estuvimos viendo en una clase anterior. ¿Qué debemos tener en cuenta? La parte teórica nos dice, vamos a ir marcando, dada la expresión f de x, esa va a ser igual al logaritmo de base a de x. A esto se le llama una función logarítmica. ¿Qué se debe tener en cuenta? Donde la base a debe ser mayor a 0 y a la vez tiene que ser distinta de 1. No olvidemos esta base fundamentativa o fundamental para poder resolver nuestros ejercicios. Tenemos que cumplir esta instructiva, que a, es decir, la base que es a, debe ser mayor y debe ser distinta de 1. Tenemos que cumplir bien estos parámetros. ¿Qué tema también debemos recordar? Que en los logaritmos, ¿ya? Solo existen los logaritmos de números positivos. No existen los logaritmos de números negativos. Es decir, siempre vamos a tener logaritmos positivos. ¿Qué debate? Por teoría, el dominio de todo logaritmo que nos den o que nos propongan, siempre cumple ese dominio. Que el dominio va a ser de 0 a más infinito. Tal y como nos decía la instructiva ya, que debe ser mayor a 0 y distinta de 1. Por tanto, su dominio siempre se cumple que es de 0 a más infinito. Deben tener en cuenta, si se dan cuenta, ahí los intervalos son abiertos. Abierto en el 0, ¿qué quiere decir? Que el 0 no entra como solución. ¿Entendido? Y cómo, a pesar de que acá no nos aclara, ¿cómo va a ser el dominio de imagen? El dominio de imagen, en todos los casos de las funciones logarítmicas que se planteen, es todos los reales. Como dijimos al inicio de este video, es lo inverso de la exponencial. En las funciones exponenciales, el dominio eran todos los reales y el dominio de imagen era de 0 a más infinito. Y variando o haciendo variaciones dependiendo de las postulaciones matemáticas que nos den. Como vemos ahora en los logaritmos, dice que el dominio es de 0 a más infinito, no entra como solución el 0, y el dominio de imagen va a ser todos los reales. ¿Qué son todos los reales? O que son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Acá también nos aclara, en esta teoría, cómo reconocer ya en gráfica o cómo graficar. Cumpliendo la definición que A debe ser menor que 1, pero mayor que 0, si tenemos esta base, nuestra función va a ser decreciente. Y por lo general vemos que nuestra gráfica aproximadamente siempre nos va a quedar en esa forma. Repetimos, si A, la base A es menor que 1 y a su vez tiene que ser mayor que 0, es decreciente y tendríamos una gráfica similar a la que vemos en este cuadro aquí. Ahora, si la base es mayor que 1, la base del logaritmo es mayor que 1, vamos a tener una función creciente. Por tanto, por lo general las gráficas nos quedarían en esa. Pero para no complicarnos con tanta teoría, vamos a partir con un primer ejemplo para aplicar su proceso de cálculo y de gráficas respectivas. Vamos a pasar a nuestro libro de apuntes para empezar nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Dice que f de x va a ser igual al logaritmo de la base 2 de x. La base es 2. Cambiamos f de x por y, decimos logaritmo de 2 de x. Como vemos, vamos a tomar la base. Nuestra base es 2. Vemos y teníamos esta recomendación. Si la base es menor que 1 y mayor que 0, nos va a quedar decreciente. Si la base es mayor que 1, vamos a tener una función creciente. Entonces, si yo sustituyo 2 es mayor que 1, sí, cierto, ¿no? ¿verdad? Quiere decir que nos va a dar una función logarítmica creciente. Ya sabemos por teoría cómo nos va a quedar la gráfica que luego vamos a interpretar en su respectivo eje cartesiano. Sacaremos de una vez el dominio y el dominio de imagen. El dominio de imagen teóricamente ya nos dice que nos habla que va a ser todos los reales, o si expresamos en intervalos, va a ser de menos infinito
a más infinito. Ya hemos explicado en anteriores videos por qué son los intervalos abiertos, porque tanto el infinito negativo como el infinito positivo deben ser abiertos porque no tienen principio ni fin. El dominio. ¿Qué más nos decía para las funciones logarítmicas? Que el dominio siempre va a ser de 0 a más infinito, donde debe ser mayor a 0 y distinto de 1. Por eso es que por definición se cumple. En 0 debe ser intervalo abierto porque no entra como solución propiamente el 0. Repetimos, porque se debe cumplir lo que nos demanda la teoría, que debe ser mayor a 0 y a la vez distinta de 1. Y abierto nuevamente en el infinito. Ya sabemos que el infinito no tiene fin. ¿Por qué el infinito positivo? Porque también nos decía la parte teórica que no existen los logaritmos de números negativos. Ahora bien, ¿cómo interpretaríamos en una gráfica? Para esta clase de ese ejercicio es muy importante, ya, para poder graficar de manera acertada, una pequeña tabla de valores para poder graficar. Esa es la diferencia entre las ecuaciones exponenciales. En las exponenciales no necesitábamos una tabla de valores porque solo bastaba con hallar un punto clave. Para este caso es necesario hallar una pequeña tabla de valores. La haremos de esta manera. No necesitamos muchos valores. No olvidemos que en nuestra tabla debemos cumplir los parámetros. No debemos tomar el número 0 como solución. Entonces, tampoco puedo tomar los números negativos. Tomaré como referencia el 1, el 2 y el 3. Estos valores son arbitrarios, no lo olvides. Tomo los valores más sencillos, cumpliendo lo que dice distinto de 0 y distinto de 1. ¿Ya? Entonces, tomemos el 1. Pero ¿cómo vamos a calcularlo? Cumpliendo lo que dice mi orden. ¿Entendido? Es decir, vamos a tomar en vez de y, en f de x sabemos que es y, trabajaremos con 1. Entonces, si decimos que y va a valer 1 y tenemos logaritmo de base 2 de x, recordemos cómo se trabajaban los logaritmos. La base pasa al otro lado como número grande. Y esto que es considerado base se convertía en potencia. Desaparece la expresión logaritmo y me queda x. Ese es el proceso para trabajar logaritmos. Así se trabajaba. ¿Correcto? Entonces, si yo pusiese este proceso, trabajarlo de esta manera, ¿cómo lo haría? Si digo 2 a la 1, ¿cuánto me va a quedar x? Si lo hacemos de esta manera, ya, estaríamos haciendo mal, porque claramente me dice que x vale 1, no este valor. O tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué debo hacer? Atento. Debemos evitar ese error. Claramente me dice que el valor que he dado es x. Entonces aquí coloco y. Y en vez de x, utilizo el valor que estoy dando acá. ¿Entendido? Pero ahora, ¿cómo nos va a quedar? Si manejo la definición, me va a quedar 2 elevado a la y esto va a ser igual a 1. Entonces digo, ¿qué valor debe valer y para que me quede como respuesta 1? Ahora fíjense, iniciamos con logaritmo, ahora vamos a trabajar las nociones de potencia. ¿Qué potencia me convierte cualquier sea el número en 1? El 0. Todo número elevado a 0 es 1. Con eso, 2 a la 0, eso me queda 1 igual a 1. Es decir, que cuando x vale 1,
Y, ¿cuánto va a valer? No se olviden que este de acá era Y. Y va a valer 0. Entonces, aquí sería 1 y Y va a valer 0. Ahora, ¿qué pasaría si quiero encontrar? Esto sería ya tengo un primer valor. Hago el mismo procedimiento para trabajar con el 2. Ahora, no se olviden que la orden inicial es logaritmo de base 2 de X. Ahora decimos que X va a valer 2. ¿Correcto? Hacemos el mismo procedimiento. La base, la y en vez de colocar 1, ahora eso va a valer 2. Y esta es otra propiedad de los logaritmos. En los logaritmos nos enseñaron que si la base es igual al número, fíjense, si la base es igual al número, como vemos aquí, el resultado, ¿qué va a ser? Las bases se anulan, la respuesta es 1. Base igual al número, automáticamente eso es igual a 1. Por tanto, si X vale 2, Y va a valer 1. ¿Entendido? Luego lo vamos a mandar aquí a nuestra. El tercer valor, cuando X vale 3. Vea, cuando X vale 3, hacemos el mismo procedimiento, la base pasa al otro lado, la Y queda como potencia y aquí nos va a quedar 3. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cuál va a ser el número, ya, para poder calcular esto? ¿Qué hacer en este sentido? Si nos queda 3, si son muy diferentes. Se podría calcular, tendríamos que hacer cambio de base. En este caso, ya puedo calcular con 3, con 4, por lo general, en este tipo de logaritmos, lo recomendable es ir trabajando en números pares, es decir, empezamos con el 1, el 2, el 4 y el 8, sucesivamente. Pero, ya, vuelvo a decir, si trabajásemos con el 3, nos quedaría en base muy diferente. Tenemos que hacer cambio de base. Y la idea no es complicarnos para graficar. Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo dos valores, ya podemos graficar y demarcar estos pares ordenados en la gráfica. Con dos valores, ya sabemos que va a ser 2 es mayor que 1, va a ser similar a esta estructura creciente. Entonces demarquemos, si X vale 1, Y vale 0, quiere decir que el primer puntito va a pasar por ahí, ¿no? Y lo demás. Si X vale 2, aquí está 2, Y va a valer 1. Hacemos la intercepción y basta con tener estos dos valores, hago esto. Y no voy a tocar el eje. ¿Ya? Y se cumple, por teoría, fíjense, la gráfica nos queda de esta manera, basta con estos dos puntitos calculados, procedo a demarcar y no toco el eje. No tiene por qué pasar al otro lado. El eje estaría trabajando aquí como si fuese hipérbola, ¿ya? Que hay una ecuación que la delimita y no la corta. Y queda gráfica. Y se cumple lo que dice la teoría, que el dominio van a ser de 0 a más infinito, fíjense, de 0 a más infinito, aquí está el 0, y debe ser distinto de 1, en este caso parte de 1 y corre al infinito. Y el dominio imagen todos los reales, porque crece hacia arriba, va a tener todos los números en Y positivo, crece hacia abajo, va a tener todos los números Y negativos. Entonces se cumple lo que nos dice por definir. Y queda resuelto nuestra función logarítmica.